Durante el velorio, mi pequeña hija sin vida, movió su dedo lentamente. Yo caí al suelo y quedé destrozada. Minutos después la verdad salió a la luz. Nadie debería ver morir a su hijo, y mucho menos verlo despertar en su propio velorio. Elena tenía 28 años, pero en ese instante parecía cargar con los 70. Su espalda estaba encorvada, no por la edad, sino por el peso de una vida que se ensañó con ella desde que nació en un barrio donde el futuro nunca fue una promesa, sino una condena. Tenía la piel marcada por el sol de los techos de lámina, por el humo de la cocina sin extractor, por el polvo que se metía en la piel como una segunda capa de pobreza. Su cabello recogido a la fuerza revelaba más de una cana precoz, y sus manos, agrietadas, eran testigos mudos de todas las veces que había tenido que limpiar casas ajenas con una hija enferma en brazos. El cuerpo de Luna, su hija de 5 años, yacía inerte en el ataúd blanco. No tenía adornos caros ni flores importadas. Solo unas cuantas margaritas marchitas que los vecinos habían traído con buena intención y muchas lágrimas derramadas por el suelo de tierra apisonada. El pequeño ataúd estaba abierto, como queriendo darle una última oportunidad a la vida de arrepentirse. Los ojos cerrados de la niña parecían en paz, pero el rostro de su madre estaba destrozado, como si cada músculo de su cara gritara que eso no era justo. «Mamá, ¿estás bien?», le susurró una vecina, Sofía, de edad incierta, con las manos sudorosas y la mirada baja. Elena no respondió. Solo sostenía el pequeño zapatito que Luna usó el último día que fue al jardín. Estaba sucio, con una mancha de jugo de mora que nunca salió, pero que ella jamás quiso lavar porque olía a su hija. Los murmullos comenzaban a hacerse más audibles. Unos decían que había sido la fiebre. Otros, que una bacteria le infectó el pulmón. Pero entre los comentarios piadosos, también estaban los crueles, los que dolían más que la pérdida misma. Eso pasa cuando no tienes seguro médico. Una criatura tan bonita, y tan descuidada. Dicen que la llevaba a curanderos. Que no creía en doctores. Las palabras se clavaban como agujas en la piel de Elena, pero ella no se movía. No parpadeaba. No lloraba. Su cuerpo estaba en shock. Desde que le entregaron el certificado de defunción en el hospital municipal, no había soltado una sola lágrima. Ni siquiera cuando tuvo que meter ella misma el cuerpo de su hija al ataúd porque nadie quiso tocarlo. La sala era pequeña, apenas 4 metros por 4, con paredes desconchadas y un ventilador colgado del techo que giraba con un chirrido constante, como una tortura sonora. Afuera, el calor era sofocante. Dentro, el ambiente era irrespirable. El olor a cera, a cuerpos apiñados y a desesperanza lo llenaba todo. El sacerdote rezaba mecánicamente, repitiendo frases que no parecían tener sentido en medio de tanto dolor. Elena no lo escuchaba. Solo veía a su hija. No podía dejar de mirar su carita. Esa piel tan pálida, esas manitas cruzadas sobre el pecho como si alguien hubiera querido borrar la historia de una infancia que apenas comenzaba. Y fue entonces, cuando el padre elevó la voz con un amén que apenas resonó, que ocurrió. Elena parpadeó. No fue el calor. No fue un mareo. Fue real. El dedo índice de la mano izquierda de Luna se movió. Lento. Tembloroso. Apenas unos milímetros. Pero se movió. No. No puede ser. Se movió. Gritó Elena, soltando el zapatito y corriendo hacia el ataúd como si una fuerza invisible la empujara. La sala estalló en confusión. Algunas mujeres gritaron. Otras se santiguaron. Los hombres retrocedieron. Mi hija. Luna. Se movió. Yo lo vi. Está viva. Elena intentaba sacar el cuerpo del ataúd, como si pudiera sacarla del abismo mismo. El sacerdote dejó caer la Biblia. Una vecina comenzó a llorar. Otra quiso detenerla. Está en shock, no sabe lo que dice. Pero entonces todos lo vieron. Los párpados de Luna temblaron. Lentamente. Como si fueran 2 alas rotas intentando volver a volar. Dios mío. Murmuró Sofía, llevándose las manos a la boca.
El médico del pueblo, el mismo que había firmado el certificado de defunción, fue llamado de inmediato. Llegó con la camisa desabotonada y el aliento impregnado de alcohol barato. Apenas la miró. Es un espasmo. Pasa. El cuerpo aún tiene actividad muscular. Ya está muerta. No se engañen, dijo sin emoción, evitando mirar directamente a la madre. No es un espasmo, desgraciado. Mi hija se movió. Está viva. Gritó Elena con una furia que rompió la sala. Y entonces ocurrió el segundo milagro. Luna respiró. Un suspiro apenas audible, pero tan real que el silencio se volvió absoluto. Los ojos se abrieron lentamente. No completamente. Solo lo suficiente para que Elena sintiera que el mundo dejaba de girar. El grito que soltó no fue humano. Fue animal. Fue el grito de una madre que regresa del infierno. Está viva. Mi hija está viva. Mi niña vive. El caos fue total. Algunos vecinos salieron corriendo de la casa. Otros se arrodillaron a rezar. El sacerdote, pálido, comenzó a repetir salmos en voz baja. El doctor tartamudeaba, sin saber cómo justificar lo que tenía frente a él. La ambulancia llegó 20 minutos después. No por orden médica, sino porque uno de los presentes lo grabó todo y lo subió a redes. En menos de una hora, el video tenía miles de vistas. El hashtag #milagro en el velorio se volvió viral. Elena acompañó a su hija en la ambulancia, aferrada a su mano como si fuera el único puente entre la muerte y la vida. Luna no hablaba. Respiraba con dificultad, pero respiraba. Los paramédicos no sabían qué decir. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no abre bien los ojos? ¿Por qué tiembla? ¿Qué le hicieron? Preguntaba Elena sin parar. Uno de ellos, joven, con acné en el rostro y temblor en las manos, apenas pudo responder. No sabemos, esto no es normal. El hospital privado al que fue llevada no estaba preparado para eso. Las cámaras de televisión ya estaban afuera. Los medios querían la exclusiva. Elena solo pedía una cosa, que no se la quitaran. Dentro del hospital, una doctora de voz amable pero mirada gélida la recibió. Tranquila, señora Elena. Nosotros nos vamos a encargar. Usted solo debe firmar este consentimiento para que podamos hacerle estudios a su hija. ¿Qué estudios? Ella ya estuvo aquí. Me dijeron que estaba muerta. Lo entendemos, fue un error desafortunado. Puede ser una condición muy rara. Letargo neurológico. Catalepsia. Pero necesitamos saber qué pasó. Elena dudó. Su instinto le decía que algo estaba mal. Muy mal. Pero firmó. Por miedo. Por desesperación. Porque quería saber qué le hicieron a su hija. Y porque no tenía a nadie más. Mientras Luna era llevada a una habitación aislada, Elena se quedó en la sala de espera. Con los ojos fijos en la puerta. Con las manos juntas. Rezando. Maldiciendo. Pidiendo. Pasaron 3 horas. Nadie salió. Y entonces, desde el fondo del pasillo, apareció un hombre vestido con un traje gris, impecable. Nadie lo había visto entrar. Tenía un maletín negro y una cicatriz larga desde el cuello hasta la clavícula. Caminó hacia Elena sin prisa. Se inclinó suavemente. Señora Elena, usted no me conoce. Pero yo a usted sí. A su hija también. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Dónde está mi hija? El hombre se acercó al oído de la madre, sonrió sin emoción y le susurró. Esto nunca debió pasar. Su hija no debía despertar. Y se fue. Sin que nadie lo detuviera. Sin dejar huella. Como un fantasma con corbata. Elena se quedó paralizada. Temblando. Con la garganta cerrada y los ojos secos de tanto llorar. Una enfermera pasó junto a ella sin mirarla. Perdón, ¿quién era ese hombre? Preguntó, intentando no gritar. ¿Qué hombre? Respondió la enfermera,
confundida. El del traje. El que acaba de hablarme. No, señora. Aquí no ha pasado nadie. El silencio volvió a caer sobre Elena como una piedra. Se sentó, abrazando su bolso como si fuera su último escudo. Sabía que algo no estaba bien. Que esto no era un milagro. Que esto era el inicio de algo mucho más oscuro. Y en ese momento, por primera vez en todo el día, Elena empezó a llorar. No por la muerte, sino por la vida que acababa de regresar con un precio que aún no entendía. Luna, ¿qué te hicieron, mi amor? ¿Por qué volviste? Y así, con las cámaras aún encendidas afuera del hospital y la noche cayendo lentamente sobre el barrio donde los sueños no existen, comenzaba una historia donde la muerte no era el final, sino la advertencia. Porque a veces, el verdadero enemigo no viene del más allá, viene desde adentro. La noche seguía colgando del cielo como un luto perpetuo. Afuera del hospital, las cámaras continuaban encendidas, los reporteros improvisaban discursos llenos de sensacionalismo, y los micrófonos apuntaban con morbo hacia la puerta principal. Mientras tanto, en el interior, Elena no parpadeaba. No se movía. Apenas respiraba. Estaba sola en la sala de espera, con la espalda recta como una lanza y las manos cruzadas sobre el regazo como quien ya ha recibido todas las bofetadas posibles del destino. El susurro de aquel hombre trajeado todavía retumbaba en su oído como una sentencia: esto nunca debió pasar. Su hija no debía despertar. Se lo repitió mentalmente una y otra vez, como si esas palabras encerraran alguna clave que aún no comprendía. Desde que Luna abrió los ojos, todo había sido como un mal sueño encadenado: médicos fríos, preguntas sin respuestas, documentos que no entendía pero que le obligaban a firmar, y una hija que apenas hablaba, que la miraba como si no la reconociera. Una enfermera entró en la sala de espera con pasos urgentes. ¿Elena Ramírez? La doctora Rodríguez quiere verla. Pase, por favor. Elena se levantó de inmediato, con el estómago encogido. Caminó por los pasillos fríos del hospital como si cada baldosa escondiera una trampa. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma irregular. El silencio era denso, como si el edificio supiera que guardaba secretos que no debían salir jamás. La oficina de la doctora estaba impecable. Demasiado. Había fotos de niños sonrientes, diplomas, libros médicos organizados por color. Nada parecía fuera de lugar, y eso inquietó más a Elena que cualquier desorden. La doctora Rodríguez, de unos 40 años, elegante y con una voz cuidadosamente amable, la recibió con una sonrisa perfectamente ensayada. Señora Elena, su hija está estable. Le hemos hecho una serie de pruebas y, bueno, sus signos vitales son sorprendentes. ¿Qué tiene? ¿Por qué no habla? ¿Por qué me mira como si fuera una extraña? Podría tratarse de un trauma post-neurológico. Quizá no recuerde ciertas cosas. O puede haber sufrido una experiencia cercana a la muerte que afectó algunas funciones cognitivas. Es pronto para saberlo. Elena no confió en sus palabras. No eran las respuestas las que la inquietaban, sino la forma en la que las decía. Como si se estuviera cuidando de revelar demasiado. ¿Y qué van a hacerle ahora? Nada que usted no haya autorizado. Solo necesitamos mantenerla en observación unos días más. Será lo mejor para ella. ¿Y si yo decido llevármela hoy? La sonrisa de la doctora se desvaneció un segundo. Luego regresó. Sería una decisión poco responsable. Además, desde que su caso se volvió mediático, está bajo supervisión estatal. Sería evaluada su capacidad parental, como medida de protocolo. Esa amenaza, dicha con tanta delicadeza, fue como un cuchillo disfrazado de caricia. Elena salió de la oficina sintiendo que la estaban rodeando. Como si estuviera entrando a una jaula sin saberlo. Horas después, la dejaron ver a Luna. Estaba conectada a varios monitores. Dormía, o al menos eso parecía. Elena se sentó junto a ella y le acarició el cabello con suavidad. Mamá está aquí, mi amor. Mamá no se va a ir. Luna abrió los ojos lentamente y murmuró algo, apenas un susurro.
¿Dónde está Tomás? Elena se quedó helada. Tomás no era nadie conocido. No era un nombre familiar. No era un vecino, ni un pariente. ¿Quién es Tomás, Luna? El niño que me habló en el lugar frío. ¿Qué lugar frío? Donde no se escucha nada, donde nadie llora. La voz de Luna era suave, pero sus palabras eran un eco roto, como si no supiera realmente lo que decía. Elena sintió que el aire se volvía más pesado. Su hija hablaba como si hubiera estado en otro plano, como si hubiera visitado un rincón del mundo al que nadie debería ir. Elena no pudo dormir esa noche. Se quedó en una silla junto a la cama, con los ojos abiertos, viendo cómo su hija se retorcía entre sueños, murmurando nombres desconocidos y frases sin sentido. A la mañana siguiente, Catalina llegó al hospital. Pensé que te vendría bien que alguien te acompañara. La voz de su hermana sonaba más como una obligación que como un consuelo. Catalina era mayor por 2 años, trabajaba como secretaria en una oficina del centro y siempre había despreciado la vida que Elena llevaba. Nunca la visitaba, nunca ayudaba y nunca preguntaba por Luna. Pero ahora estaba ahí, con una bolsa de fruta y una expresión hipócrita. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Elena sin ocultar su molestia. ¿Acaso no puedo preocuparme por mi sobrina? Lo que pasó es grave. Está en todos lados. Me lo contó una compañera de trabajo. Saliste en la televisión, pareces una loca. Estás rodeada de cámaras. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Significa que mi hija volvió a la vida y nadie me explica por qué. ¿O significa que estás alucinando? La tensión entre las hermanas se hizo palpable. Catalina dejó la bolsa sobre la mesa y cruzó los brazos. Mira, solo vine para decirte que tengas cuidado. Cuando las cosas se hacen públicas, hay gente que se interesa por razones que no te imaginas. Esa frase, dicha con un tono casi burlón, dejó a Elena confundida. Catalina sabía algo. Siempre parecía saber más de lo que decía. 2 días después, Elena recibió un sobre. No tenía remitente. Estaba arrugado, con la tinta corrida por el agua. Dentro, había una serie de documentos médicos. Eran copias, tachaduras, firmas repetidas. Y un nombre escrito a mano, Proyecto Resilio. La sangre se le heló. Había firmado varios papeles cuando internaron a Luna por primera vez, antes de que muriera. Firmas hechas bajo presión, sin explicación clara. En los documentos del sobre, encontró su propia firma. Repetida. Clonada. Usada en al menos 5 formularios diferentes. Uno de ellos autorizaba la inclusión de Luna en un programa de pruebas inmunológicas experimentales para pacientes en estado vulnerable. Elena fue directamente al hospital con los papeles en la mano. Exigió hablar con la doctora Rodríguez, quien ya no estaba disponible. Ha salido por una emergencia, dijo una enfermera con la mirada baja. No me mientas. Tengo pruebas. Y miren esto. Esto es ilegal. Por favor, señora, cálmese. Voy a llamar a la policía. Le recuerdo que si insiste en comportarse de manera agresiva, podemos solicitar una evaluación psiquiátrica y retirar temporalmente la custodia de su hija. Esa amenaza no era nueva, pero esta vez fue directa. La enfermera no titubeó al decirla. Elena comprendió entonces que estaban dispuestos a callarla como fuera. Regresó a casa esa noche con Luna, después de firmar una nueva serie de papeles que no entendió. Luna no hablaba más del lugar frío, pero se despertaba gritando cada madrugada. Decía frases incoherentes. Llamaba a personas que nunca existieron. Y, a veces, se quedaba mirando la pared durante minutos, como si viera algo que nadie más podía ver. Catalina la visitó otra vez. «Estás metida en algo muy grande», dijo mientras se servía un café en la vieja cocina de Elena. «Te lo dije. Tienes que dejar de buscar respuestas». ¿Y tú cómo sabes eso? Porque el proyecto Resilio es más grande de lo que imaginas. No es nuevo. Y tú firmaste, Elena. Tú dejaste que la usaran. Yo no sabía lo que firmaba.
Estaba desesperada. Mi hija tenía fiebre. Estaba sola. Eso no cambia nada. Elena se abalanzó sobre ella con lágrimas en los ojos. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías que hacían esto con niños pobres? Catalina no respondió. Solo bajó la mirada y apretó los labios. En su expresión, había más culpa que indiferencia. Más miedo que cinismo. Esa noche, mientras Luna dormía, Elena revolvió cada caja de documentos médicos, cada receta, cada papel viejo. Buscaba algo, cualquier cosa. Y entonces, al fondo de una caja oxidada, encontró un expediente. Era una copia, con nombres tachados, pero algunos visibles. Todos eran niños. Todos de entre 4 y 6 años. Todos fallecidos por fallos multiorgánicos sin causa aparente. Todos con firmas de consentimiento sospechosamente similares. Y todos con una fecha de ingreso al mismo hospital. Una de las hojas decía: nombre, Tomasa Gómez. Edad, 6 años. Estado, fallecido. Observación, no responder al suero. Ingreso al lote B3. Elena dejó caer los papeles. Luna había dicho ese nombre. Tomás. Su hija no estaba recordando un sueño. No estaba confundida. Había estado allí. Y tal vez no estaba sola. Elena se quedó en la oscuridad, abrazando a su hija dormida, mientras un pensamiento la perforaba sin descanso. ¿Qué es realmente el proyecto Resilio? La verdad no dormía. Solo se escondía. El amor de una madre puede salvar una vida, o destruirla si se convierte en obsesión. El expediente temblaba entre las manos de Elena como si tuviera vida propia. Esas hojas, manchadas por el tiempo y llenas de nombres tachados, no eran simples papeles. Eran tumbas disfrazadas de archivos médicos. Eran las voces de niños olvidados, víctimas de un experimento que no debía existir. El nombre de Tomás estaba allí. El mismo que Luna había pronunciado entre sueños, entre susurros, entre temblores. Ella se levantó con la respiración agitada. Eran las 3 de la madrugada. Luna dormía, sudando y murmurando, con el cuerpo encogido como si su alma tuviera miedo de despertar. Elena la tapó con suavidad, pero su mente ya no podía calmarse. Algo en su interior gritaba que había llegado el momento de escarbar más hondo. Ya no bastaba con sospechas. Necesitaba pruebas. Nombres. Caras. Necesitaba justicia. Tomó su teléfono, buscó el nombre de un antiguo contacto que trabajaba en el archivo municipal y le envió un mensaje con la imagen del expediente. No esperaba respuesta inmediata, pero al menos ya estaba dando un paso más. Luego, volvió a su habitación. Se sentó en la cama y ahí, sin poder evitarlo, su mente reprodujo aquel momento que nunca había querido recordar, el día que firmó. Luna tenía fiebre. Había pasado la noche con escalofríos, sin comer, sin hablar. La llevó al hospital con el rostro descompuesto por la angustia. El pasillo estaba lleno. Una enfermera se le acercó con expresión amable. Tenemos un programa especial para casos como este. Hay una vacuna, algo experimental, pero con buenos resultados. Elena, agotada, temblorosa, preguntó cuánto costaba. La enfermera le sonrió con falsa calidez. Nada. Al contrario. Ustedes recibirán un apoyo económico por participar. Solo necesita firmar. Ella no leyó. No preguntó. Solo pensó en salvar a su hija. Firmó. 3 veces. En 3 formularios distintos. La enfermera desapareció 2 días después. Nunca volvió a verla. Volvió al presente. Su pecho subía y bajaba con fuerza contenida. No era solo ira. Era una mezcla nauseabunda de culpa, miedo, vergüenza y furia. Se sentía sucia. Engañada. Culpable por haber firmado. Por haber confiado. Esa mañana, Catalina apareció sin previo aviso. Llevaba el cabello suelto, los ojos ocultos tras lentes oscuros y un bolso de marca que no correspondía con el sueldo que ganaba.
Vengo a hablar, dijo sin pedir permiso, entrando como si la casa fuera suya. Elena la miró con los brazos cruzados. ¿De qué vas a hablar ahora? ¿De cómo finges que te importa Luna? ¿De cómo te ocultaste cuando se moría? Catalina dejó el bolso sobre la mesa con lentitud. Sus manos temblaban, aunque intentaba parecer segura. Tienes que dejar de escarbar. Esto no es algo que puedas resolver sola. Hay gente poderosa detrás. ¿Y tú cómo sabes eso? Catalina bajó la cabeza. Un segundo. Luego la levantó con decisión. Porque fui yo quien entregó los datos médicos de Luna. Elena no respiró durante 5 segundos. Su cuerpo se tensó como si cada músculo se preparara para golpear. ¿Qué dijiste? Tenía deudas. Me ofrecieron dinero por fichas médicas de niños sin recursos. No sabía que iban a hacerle eso, pensé que solo eran estadísticas, estudios clínicos normales. Tú sabías que Luna estaba enferma. Tú sabías que estaba mal. Y aún así la vendiste. No fue así. No sabía que la habían escogido. Me dijeron que solo buscaban datos, no pacientes reales. No vendiste tu sangre, Catalina. Vendiste mi alma. El grito fue tan fuerte que Luna despertó en la otra habitación, llorando. Elena la escuchó, corrió hacia ella, la encontró encorvada, vomitando bilis, con los ojos perdidos. Mi amor, tranquila, tranquila. Estoy aquí. Catalina entró detrás, paralizada. Elena no la dejó acercarse. Y lárgate de mi casa. No quiero verte nunca más. Elena, por favor, no sabía, no fue mi intención. Fuera. Te juro que si la tocas, te mato. Catalina dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas, pero no por arrepentimiento. Era miedo. El miedo de ver lo que había causado. Luna convulsionó. Un espasmo la arqueó sobre la cama. Elena gritó. Tomó a su hija entre los brazos, salió corriendo hacia la calle, pidió auxilio a gritos. Un vecino detuvo su coche. Al hospital. Ya. Se me muere otra vez. El trayecto fue eterno. Elena la sostenía con una mano y con la otra marcaba el número de emergencias del hospital más cercano que no fuera el mismo donde la revivieron. Llegaron al Hospital General de San Felipe, un lugar mucho más precario, pero sin cámaras, sin periodistas, sin doctores con sonrisas falsas. Allí, los médicos recibieron a Luna de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó una doctora joven mientras la conectaban a un monitor. Tuvo fiebre. Luego convulsionó. Ya había estado internada, pero ella murió hace unos días. Y revivió. La doctora la miró, sin saber si creerle. ¿Cómo dice? Mi hija murió. Tenía certificado de defunción. Pero en su velorio, despertó. La médica se quedó en silencio. Miró a su equipo, luego a Elena. Vamos a hacerle un análisis toxicológico. Necesito saber qué tiene en la sangre. Pasaron horas. Luna fue estabilizada, aunque no despertó. Elena se quedó sentada junto a la camilla. Las luces parpadeaban. La tensión crecía. Las lágrimas no salían. No le quedaban. Un hombre de bata blanca se le acercó. Era mayor, calvo, con una voz grave. ¿Es usted la madre? Elena asintió. La niña tiene rastros de una sustancia que no reconocemos. Algo que no está en el catálogo habitual de fármacos. De hecho, ni siquiera tiene un registro nacional. ¿Qué significa eso? El médico se sentó a su lado. Bajó la voz. Esta niña fue tratada con un fármaco que ni siquiera ha sido aprobado en ningún país del mundo. Elena sintió que el corazón se le detenía. Era como si el aire la abandonara. ¿Puede morirse? Si el compuesto continúa activo, sí. Y no sabemos cuánto tiempo lleva en su organismo. Si reactivó algo, o si la está matando lentamente. ¿Puede sacárselo? ¿Limpiarla? Haré lo posible.
Pero necesito que me diga todo. Desde el principio. Elena se quebró. Contó todo. Cada detalle. Desde el velorio. Desde la firma. Desde el momento en que le entregaron a su hija como si fuera un número más. El doctor asintió lentamente. Luego dijo algo que la marcó para siempre. Si esto es lo que creo, no es la única niña. Esa noche, mientras Luna dormía conectada a oxígeno, Elena salió a la calle. Llovía. El asfalto brillaba como un espejo sucio. Llamó a Catalina. La necesitaba, aunque la odiara. Ven. No es por ti. Es por Luna. Catalina llegó una hora después. Sin maquillaje. Sin bolso de marca. Sin escudos. ¿Lo que dijiste? ¿Quién te ofreció dinero? Un hombre del hospital. No sé su nombre. Siempre iba con bata, pero no era médico. Solo decía que era parte de un equipo de innovación clínica. ¿Lo volverías a reconocer? Catalina dudó. Sí. Tal vez. ¿Por qué? Porque si no lo haces, se van a llevar a Luna otra vez. Y esta vez, no va a despertar. El miedo se metió en los huesos de las dos. Se miraron sin odio. Solo con el mismo temor. El mismo remordimiento. En ese instante, ambas comprendieron que el silencio también se paga. Y a veces, el precio es una vida. O muchas. Luna comenzó a convulsionar otra vez. La pesadilla no había terminado. Solo acababa de comenzar. Luna convulsionaba con fuerza sobre la camilla. Su cuerpo se arqueaba, los labios se le tornaban morados, los ojos se volteaban como si quisieran escapar del mundo. Elena gritaba su nombre sin pausa, mientras los médicos la rodeaban con agujas, tubos y manos urgentes. Catalina temblaba en la puerta, muda, viendo el horror que ayudó a sembrar. Sujétenla. Vamos a perderla. Gritó el doctor, mientras una enfermera preparaba un sedante que no figuraba en ninguna lista común. Elena tomó la mano de su hija antes de que la inyectaran. Luna, entre espasmos, murmuró algo. Está en la sala roja. Elena no entendió. Pero esas palabras se le quedaron clavadas en la mente, como si fueran una llave que aún no sabía usar. Después de varios minutos eternos, la niña se estabilizó. El monitor dejó de sonar como una alarma de muerte inminente. Luna respiraba. Pero no despertaba. Elena cayó de rodillas junto a la camilla, agotada, vencida. Sus lágrimas rodaban sin control. Y fue entonces cuando escuchó una voz desde la puerta, una voz que le partió el alma por su simple existencia. No sabía si iba a encontrarla con vida. Giró lentamente. La visión fue como un golpe. Allí estaba Javier. Vivo. Más flaco. Ojeroso. Con el rostro hundido y el cabello más largo. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Llevaba una chaqueta sucia y un bolso colgado del hombro. ¿Qué haces aquí?, dijo Elena con la voz rota y seca. Javier dio un paso al frente. Las enfermeras lo miraron con recelo. Catalina lo reconoció de inmediato. Se quedó inmóvil. He estado en rehabilitación en un lugar lejos. Me enteré por las noticias. Vi a Luna en la televisión. Vi que despertó. Elena, yo. No digas su nombre. No tienes derecho. Lo sé. Lo sé. Pero necesito ayudarte. ¿Ayudarme? Tú no apareciste cuando ella tenía fiebre. Cuando creí que había muerto. Cuando la enterré. Cuando volvió a respirar. Estaba perdido. Lo sé. No voy a justificarlo. Solo quiero reparar lo que hice. ¿Y qué hiciste, Javier? ¿Qué más? Además de desaparecer como un cobarde. El silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse. Vendí sus datos médicos. Hace meses. Cuando todo empezó. Cuando tú firmaste, yo ya los había entregado. Me pagaron con dinero sucio.
Lo usé para drogarme. Ni siquiera recuerdo cómo fue. Elena se levantó. No gritó. No lloró. Lo miró con una calma tan peligrosa que hizo que Catalina retrocediera un paso sin darse cuenta. Te llevaste nuestra pobreza y la convertiste en condena. Vendiste a tu hija por un polvo blanco que no te dio nada. Y me odio por eso cada día. Pero ahora, puedo entrar. Puedo hacerme pasar por uno de ellos. Ellos aún buscan interesados. Sé por dónde se mueven. Puedo investigar desde adentro. ¿Y si es otra trampa? ¿Si solo quieres escapar otra vez? Si no me crees, déjame probarlo. Elena dudó. Sus instintos gritaban que lo echara. Pero también sabía que él tenía acceso a un mundo al que ella no podía entrar. Javier se giró hacia Catalina. ¿Tú sabías? Catalina bajó la mirada. Sí. Entonces tú también puedes ayudar. Catalina levantó la cabeza, sorprendida. ¿Cómo? Consigue una reunión. Finge que tienes otro caso. Un niño de un familiar. Tú ya trabajaste en esos archivos. Te recordarán. ¿Y luego qué? Luego entras. Y yo entro contigo. Esa noche, mientras Luna dormía en observación, Elena dejó a Javier y Catalina tramando un plan. Salió a tomar aire. La cabeza le daba vueltas. Y al caminar por los pasillos vacíos, se topó con algo que heló su sangre. Luna había dibujado en una hoja arrugada un símbolo extraño. Un círculo con líneas cruzadas, como una red. Y en el centro, una figura que parecía un feto con los ojos abiertos. ¿Quién le dio esto?, preguntó Elena a la enfermera. Nadie. Lo hizo sola, dormida. No sé cómo consiguió un lápiz. Lo encontramos en su almohada. Esa imagen le provocó náuseas. Era más que un dibujo infantil. Tenía precisión. Proporciones exactas. Como si lo hubiera visto en alguna parte. Días después, Catalina logró agendar una reunión con un contacto del hospital anterior. Usaron un nombre falso. El supuesto sobrino de Catalina sería el nuevo candidato. Javier se afeitó, se vistió como un padre desesperado y acompañó a su excuñada al encuentro. El edificio era discreto. En el centro. Con fachada de clínica de fertilidad. Pero dentro, las cosas eran distintas. Javier grabó todo con una cámara oculta en su mochila. Estamos probando una nueva etapa del proyecto Resilio, dijo el hombre al recibirlos. La anterior tuvo complicaciones. Pero esta vez hemos perfeccionado el protocolo. ¿Y qué pasó con los otros niños?, preguntó Catalina con tono neutral. No podemos comentar casos previos. Firmarán un contrato de confidencialidad. Pero si el niño es apto, recibirán una compensación de $5,000. ¿Y los riesgos? Mínimos. Les aseguro que el protocolo actual es seguro. La frase quedó grabada. Javier apenas contenía las ganas de golpearlo. Pero sabía que no podía perder el control. Salieron con una fecha para una segunda reunión. Era la oportunidad para entrar más profundo. Esa misma noche, Elena encontró a Luna sentada en el suelo de su habitación, dibujando el mismo símbolo una y otra vez. En la pared. En las sábanas. En el piso. ¿Qué haces, Luna? Él dice que los otros niños están encerrados, que tienen que salir. ¿Quién dice eso, mi amor? Tomás. Elena se congeló. Se sentó junto a ella. Le acarició el cabello. ¿Dónde está Tomás? Está aquí. Detrás del ruido. ¿Qué ruido? Luna señaló el monitor. El pitido regular del oxímetro. Ese. A la mañana siguiente, llegó al hospital una mujer pidiendo hablar con Elena. Era la madre de Tomás. La misma que, meses atrás, había enterrado a su hijo. Dio las noticias. Reconoció el nombre de Elena. Mi hijo también volvió. Solo por 3 días. Luego lo perdí otra vez. Pero cambió.
Decía cosas extrañas. Que veía lugares que no existían. Que el experimento lo dejó a medias. Elena sintió que todo se desmoronaba. ¿Él también dibujaba esto? Le mostró el símbolo. La mujer palideció. Sí. En todas partes. Dicen que eso es una señal. Que esos niños ya no son del todo nuestros. Esa frase la acompañó durante días. Mientras Javier preparaba su segunda infiltración, recibió un sobre bajo la puerta de su motel. No tenía remitente. Dentro, una hoja con letras rojas. Si hablas, tu hija morirá de verdad esta vez. Javier fue a ver a Elena de inmediato. Están vigilándome. Lo saben. Entonces deténlo. No entres más. No. Ahora es personal. Horas después, una grabación comenzó a circular en redes anónimas. Era borrosa, grabada con una cámara de vigilancia. Mostraba un quirófano clandestino. Varios niños conectados a máquinas. Médicos sin rostro les inyectaban algo. Uno de los niños convulsionaba. El video se cortaba abruptamente. El mundo ya no podía cerrar los ojos. Pero la pregunta que ahora los quemaba a todos era más urgente que nunca. ¿Podrán Javier y Elena exponer a la red antes de que Luna colapse? Porque el tiempo se les acababa. Y los muertos, aunque vuelvan, no siempre regresan solos. Javier no durmió esa noche. El sobre con la amenaza seguía sobre la mesa, abierto como una herida que no dejaba de sangrar. Cada palabra escrita en rojo parecía respirar, latir, observarlo desde la oscuridad. Si hablas, tu hija morirá de verdad esta vez. Una advertencia que era más que un simple papel. Era un reloj de arena invisible. Elena también lo sabía. La miraba desde el umbral de la puerta del hospital, con los brazos cruzados y el rostro demacrado. Ya no quedaban lágrimas en sus ojos. Solo resistencia. Esa misma madrugada, mientras Luna dormía conectada a una sonda, Javier y Elena se reunieron en la azotea del hospital. Tenían el mar de luces de la ciudad a sus pies y el silencio espeso de quienes han visto demasiado. Los vídeos están circulando, dijo Javier, pero no es suficiente. Las autoridades siguen diciendo que son montajes. Que es manipulación. Porque no tienen cuerpos, respondió Elena, con voz baja, casi apagada. No hay cadáveres. No hay niños que contar. Los desaparecen antes de que puedan enterrarlos. Pero hay un lugar. Lo mencionaron. Lo del internado. Javier sacó un papel arrugado del bolsillo. Era una nota que había robado del escritorio de uno de los doctores en su última infiltración. Coordenadas GPS. El lugar estaba a las afueras, en una zona rural, apartado del centro urbano. ¿Qué hay ahí?, preguntó Elena. Según esto, es un internado especial donde llevan a niños con trastornos conductuales. Pero cruzando datos, encontré coincidencias con las fechas de defunción de otros niños. Algunos figuran como diferidos por observación clínica. Ninguno volvió a casa. Tengo que entrar. Javier la miró, dudando. Es peligroso. Tú no puedes. Yo soy su madre. Y si Luna va a morir, que al menos su muerte sirva para algo. Voy a entrar. Me haré pasar por asistente. Tengo experiencia como cuidadora. Si preguntan, diré que me mandaron desde el hospital de San Felipe. Javier no discutió. Sabía que Elena no era una mujer que pidiera permiso. Solo esperaba que regresara viva. Al día siguiente, Elena se presentó en el lugar. El internado tenía rejas altas, cámaras de vigilancia y un cartel oxidado que decía Centro Infantil San Lázaro. Desde afuera parecía un orfanato común. Adentro, la historia era otra. Un guardia la recibió sin sonreír. Le pidió identificación. Elena le entregó los documentos falsificados por Javier. Los revisó con desinterés y le permitió el paso. Los pasillos estaban cubiertos de alfombras grises. No había dibujos en las paredes. No se escuchaban risas.
Solo el eco de pasos arrastrados, como si los niños ya no supieran cómo correr. Elena fue asignada a la sala 3. Allí encontró a 5 niños, entre 4 y 7 años. No hablaban. Algunos tenían la mirada fija en un punto invisible. Otros se rascaban compulsivamente los brazos, dejando heridas abiertas. Uno de ellos, una niña de cabello rizado, la miró fijamente. Elena se acercó con cautela. ¿Cómo te llamas? La niña no respondió. Solo tomó un crayón del suelo y comenzó a dibujar. Trazó el contorno de un rostro alargado, con gafas redondas y una cicatriz en la mejilla izquierda. Elena sintió un escalofrío. Era el mismo rostro del médico que firmó el acta de defunción de Luna. ¿Quién es él?, preguntó, con el corazón acelerado. La niña señaló su pecho. Y luego sus ojos. Como si dijera que él estaba adentro. ¿Cómo te llamas? La niña escribió en el suelo con su dedo, Nina. Elena retrocedió unos pasos. Sabía que no podía perder la calma. Esa niña era otra pieza del rompecabezas. Y estaba atrapada. Durante 3 días, Elena trabajó en el internado. Vio niños caminando en círculos, repitiendo frases sin sentido, orinándose encima, hablándole a rincones vacíos. Un niño de 6 años recitaba nombres en latín. Otro hablaba con una voz que no era la suya. Cada noche, Elena dormía en un catre con una navaja bajo la almohada. No por miedo a los niños, sino por lo que los adultos hacían con ellos. En uno de los pasillos traseros, encontró una puerta cerrada con clave. Esperó hasta que el guardia se alejó. Luego observó el teclado. Había manchas en los números 3, 5 y 8. Probó combinaciones hasta que la puerta cedió. Dentro había archivos. Carpetas apiladas. Fotos. Radiografías. Instrucciones médicas. Elena comenzó a tomar fotos con su teléfono. Y entonces lo vio. El nombre de Luna. Su nombre completo. Junto a un diagnóstico, sujeto compatible. Inyectado con lote B3. Observación interrumpida por activación espontánea. Su cuerpo tembló. Salió corriendo antes de que alguien la descubriera. Esa misma noche, le envió todo a Javier. Mientras tanto, Catalina seguía operando desde el hospital de la ciudad. Había conseguido acceso al sistema interno de registros. Había descubierto que la mayoría de los archivos electrónicos relacionados con Resilio estaban borrados o cifrados. Pero uno de ellos, olvidado en una carpeta vieja, contenía los nombres de 20 niños muertos en condiciones experimentales. Catalina fue con la información a la policía. Pero el comisario solo negó con la cabeza. Faltan pruebas. Lo que usted tiene no es oficial. No podemos intervenir sin una orden judicial. ¿Cuántos cadáveres necesitan? ¿20? ¿30? No es tan simple. No hay denuncia formal. No hay padres reclamando. ¿Sabe por qué no reclaman? Porque están muertos o porque les pagaron para callar. Y si no me baja el tono, la sacaré de aquí. Catalina salió del edificio con las manos temblorosas. No lo dijo, pero sabía que alguien dentro de la comisaría también estaba comprado. Esa misma noche, Luna entró en estado crítico. Elena recibió la llamada mientras empacaba todo para irse del internado. Su hija no recordaba quién era. Ni su nombre. Ni su edad. Ni la palabra mamá. Elena llegó al hospital con la ropa manchada de tierra y los ojos encendidos de rabia. Corrió hasta la habitación y vio a Luna sentada, muda, con la mirada vacía. ¿Luna? La niña la miró. No hubo reconocimiento. Solo desconcierto. ¿Eres la señora que llora mucho? Elena sintió que el alma se le rompía. La abrazó con fuerza. Pero Luna no la abrazó de vuelta. Esa noche, Elena hizo lo que muchos consideraron una locura. Grabó un video. Se sentó frente a una pared blanca. Tomó el teléfono de Javier. Y habló. Contó todo. Desde la muerte de Luna hasta su resurrección.
Desde la firma hasta los experimentos. Mostró los papeles. Las fotos. Los dibujos. El rostro del médico. El símbolo repetido por los niños. Habló durante 20 minutos. Su voz quebrada no pedía lástima. Exigía justicia. No quiero seguidores. No quiero likes. Quiero que escuchen. Que vean. Que despierten. Están usando a nuestros hijos como conejillos de laboratorio. Y nadie hace nada. Javier subió el video a todas las plataformas posibles. Usaron el hashtag #niños olvidados. En menos de 3 horas, superó el 1.000.000 de reproducciones. Las redes ardían. Las llamadas no paraban. Las entrevistas comenzaron a llegar. Pero Elena no habló con nadie. Su única prioridad era Luna. Entonces, ocurrió lo que temían. El internado fue evacuado. En la madrugada, camiones sin identificación llegaron al centro San Lázaro. Sacaron a los niños envueltos en mantas, algunos sedados, otros llorando. Elena y Javier recibieron la noticia de un contacto que tenían adentro. Los niños fueron llevados en distintas direcciones. Las carpetas médicas fueron destruidas. El lugar quedó vacío. Como si nunca hubiera existido. Alguien nos traicionó, dijo Javier, golpeando la mesa. ¿Quién sabía todo? Los dos se miraron. Y la respuesta fue inmediata. Catalina. Elena la llamó. Nadie contestó. Corrieron a su casa. Estaba vacía. Abandonada. Había huido. ¿Fue ella? Preguntó Javier. No lo sé. Pero si no fue ella, alguien más lo hizo. Alguien que escuchó más de lo que debía. Elena miró a Luna, que dormía profundamente. No sabía si la recuperaría. No sabía si la niña que despertó en el velorio seguía existiendo en algún rincón de su mente. Pero sabía una cosa con certeza. El tiempo se acababa. Y ya no había vuelta atrás. Los niños estaban desapareciendo de nuevo. Y esta vez, tal vez no volverían. Cuando todo te lo han quitado, solo te queda luchar hasta que el mundo escuche. Los niños estaban desapareciendo de nuevo. Y esta vez, tal vez no volverían. Elena se quedó sentada junto a la cama de Luna, mirando cómo su hija dormía con los párpados temblorosos, como si luchara por sostener un recuerdo que se le escurría entre los dedos. El hospital estaba en alerta. Después del video viral, los teléfonos no dejaban de sonar. Había periodistas acampando afuera, drones sobrevolando el techo y agentes del Ministerio de Salud llamando para investigar lo sucedido. Pero aún nadie había intervenido el internado evacuado, ni arrestado a los responsables. La red seguía moviéndose en la oscuridad, como un tumor que se extiende sin ser detectado. Esa noche, Javier no volvió. Elena lo llamó más de 10 veces. Ni una respuesta. Le escribió a Catalina. Nada. Los mensajes no llegaban. El celular de Javier estaba apagado. La última ubicación compartida los ubicaba en las afueras, cerca del lugar donde se encontraba la clínica fantasma que usaban para el traslado de los niños. A la mañana siguiente, Elena recibió un sobre deslizado bajo la puerta del hospital. Solo tenía una nota, escrita a mano con tinta corrida: están vivos. Por ahora. Cállate. Se tambaleó. El aire se volvió pesado. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. En la sala de pediatría, Luna despertó sin recordar su nombre. No recordaba a Elena. No recordaba el hospital, ni la casa, ni los dibujos en la pared de su habitación. Miró a su madre como si fuera una enfermera más, una sombra con voz dulce que no reconocía. ¿Te duele algo, mi amor?, preguntó Elena, sentándose a su lado. No me llames así, respondió Luna con frialdad, apartando la mano. No eres mi mamá. Mi mamá tenía los ojos verdes. Elena se rompió por dentro. Lloró en silencio, tragándose los gritos, conteniendo las lágrimas para no asustarla. Luna miró hacia otro lado, indiferente. El suero, la droga en su sangre,
estaba ganando. Le estaba borrando lo único que la mantenía viva, su historia. Elena comprendió que no había tiempo. No podía esperar a que el Estado reaccionara por voluntad propia. Si Javier y Catalina estaban secuestrados, y si Luna se desvanecía día tras día, entonces solo había una salida. Tenía que entregarse. Pero no en secreto. No en silencio. Tenía que hacerlo ante los ojos del mundo. Tomó su teléfono. Abrió una transmisión en vivo. Se colocó frente a la cámara con el cabello desordenado, los ojos hinchados, y una expresión que no pedía piedad. Pedía guerra. Mi nombre es Elena Ramírez. Soy la madre de Luna. Hace semanas, mi hija murió y volvió a la vida. Y desde entonces, ha estado desapareciendo pedazo a pedazo, cada día, porque fue víctima de un experimento ilegal. Hoy quiero decirles que me van a detener. Me van a encerrar, o quizás a silenciar. Pero no por haber cometido un crimen, sino por no haberme callado. Sostuvo en alto una carpeta con los documentos que había logrado rescatar del internado. Fotos de niños. Firmas falsificadas. Radiografías con anomalías cerebrales. Mapas con rutas de traslado. Declaraciones escritas a mano de una enfermera que huyó. Estos documentos prueban que una red médica criminal está usando a niños pobres para probar fármacos que no han sido aprobados en ningún país del mundo. Ni uno. Y lo están haciendo con la complicidad del silencio institucional. Los responsables tienen nombres. Tienen cara. Uno de ellos es el doctor Ernesto Méndez. En el chat de la transmisión comenzaron a aparecer miles de mensajes. Algunos de apoyo. Otros insultando. Pero la mayoría rogaban por justicia. La gente ya no podía fingir que no sabía. Elena continuó. Mi hija ahora me mira como si yo fuera una extraña. Cada día olvida más. Pronto, olvidará cómo amar. Cómo reír. Cómo confiar. No lo voy a permitir. No me importa lo que cueste. Cuando cortó la transmisión, el teléfono colapsó. Cientos de llamadas, notificaciones, solicitudes de entrevistas. Pero no contestó. Solo llamó a una persona. El reportero independiente que cubrió el caso desde el principio. Le entregó los documentos originales. Le dijo lo mismo que dijo en la cámara. Si me desaparecen, hazlos públicos. Todos. Horas después, las autoridades no tuvieron más remedio que reaccionar. El escándalo ya era internacional. Un colectivo de abogados presentó una denuncia penal. Organizaciones de derechos humanos exigieron explicaciones. El Ministerio de Salud anunció la apertura de una investigación. Pero Elena sabía que eso no era suficiente. Organizó una rueda de prensa frente al hospital. Con micrófonos improvisados y carteles escritos a mano. Habló sin guión. Contó lo que vio. Lo que vivió. Lo que Luna había perdido. Mostró los dibujos con el símbolo repetido por los niños. Y lanzó una petición abierta para exigir la localización de los niños evacuados. Fue entonces cuando recibió un mensaje anónimo en su bandeja de entrada. Era un video. Javier. Con la boca ensangrentada. Atado a una silla. Catalina, llorando, con el rostro golpeado. Un hombre fuera de cámara decía, si haces una sola denuncia más, la niña muere. Tú eliges, Elena. Justicia o tu hija. La pantalla se quedó en negro. Elena apretó los puños. Por primera vez, sintió odio puro. No miedo. No culpa. Odio. Decidió que haría todo por su hija. Todo. Aunque eso significara sacrificarse. Una hora más tarde, los comandos especiales llegaron a la antigua sede del internado, gracias a las coordenadas filtradas en los documentos. El lugar estaba casi vacío. Solo encontraron un cuarto cerrado con llave. Adentro, Javier. Vivo. Herido. Deshidratado. Pero Catalina no estaba. Elena lo abrazó cuando lo vio. No lloró. Solo lo sostuvo con fuerza,
como quien sostiene una promesa. ¿Dónde está ella? Se la llevaron. Dijo que los distraería. Que te salvaría. Pero, no sé si sigue viva. Javier fue trasladado al hospital. Elena intentó quedarse con él, pero Luna tuvo otra crisis. Esta vez no convulsionó. Solo se quedó paralizada. El cuerpo rígido. La mirada perdida. No respondía a estímulos. La estamos perdiendo, dijo el doctor que la atendía. Está entrando en un estado catatónico. Es como si su mente se hubiera desconectado. Elena gritó. Golpeó las paredes. Cayó al suelo suplicando. Le suplicó a Dios, al universo, a su hija. Por favor, no me olvides. Quédate conmigo. No me dejes sola. Javier pidió salir del hospital. Aún con las costillas rotas y el rostro cubierto de moretones, se presentó ante el Ministerio Público para dar su declaración. Sabía que lo iban a arrestar por su pasado, por los documentos que vendió, por el dinero sucio. No me importa, le dijo a Elena mientras firmaba su declaración. Si con esto te salvo, si con esto la salvas, entonces al fin voy a haber hecho algo digno en esta vida. Elena lo abrazó por última vez. Lo vio subir a una patrulla. Nunca más volvió a saber de él. Algunos dijeron que lo trasladaron a otra ciudad. Otros que nunca llegó. Su nombre dejó de aparecer en los registros. Durante días, Elena caminó como un fantasma por los pasillos del hospital. Luna seguía en estado catatónico. No hablaba. No se movía. Solo respiraba. Era como ver el cuerpo de su hija y no encontrarla dentro. Una tarde, se sentó junto a ella y le habló con ternura. Sé que no me recuerdas. Y sé que tal vez nunca lo harás. Pero yo no te olvido. Eres mi hija. Y aunque el mundo entero te haya borrado, yo te voy a escribir de nuevo. Palabra por palabra. Hasta que regreses a mí. Luna no reaccionó. Elena cayó en depresión. Dejó de comer. Dejó de hablar. Solo se sentaba junto a la cama. Día y noche. Esperando un milagro. Una enfermera le trajo un dibujo, encontrado en el suelo de la habitación. Era un corazón partido, pero en uno de los lados, estaba escrito en letras temblorosas, mamá. Elena sonrió por primera vez en semanas. Tal vez su hija aún estaba ahí, en algún rincón. Esperando. Pero sabía que el tiempo no se detenía. Y que si no hacía algo más, todo ese dolor habría sido en vano. La red no estaba destruida. Solo estaba herida. Y las heridas, si no se limpian, se pudren. La guerra no había terminado. Y Luna aún podía olvidarla del todo. ¿Sería demasiado tarde para recuperar a su hija? La respuesta no llegaría de la ciencia. Llegaría del amor. O no llegaría nunca. Había pasado un año desde que Luna olvidó el significado de la palabra mamá. Un año desde que Javier desapareció entre informes policiales contradictorios y clínicas clandestinas en zonas donde ni la ley ni Dios parecían tener presencia. Un año desde que Catalina fue vista por última vez, antes de que una llamada anónima anunciara su ingreso a un hospital en el norte, con daño cerebral parcial y sin posibilidad de valerse por sí misma. Un año desde que Elena dejó de esperar justicia para empezar a construirla por sus propios medios. La historia que sacudió al país se convirtió en un archivo más en los noticieros. Lo urgente dejó de serlo. Las cámaras buscaron nuevas tragedias. Pero en lo que la sociedad olvidaba, Elena hacía todo lo contrario, recordaba. Y en ese ejercicio diario de memoria, fundó algo que no necesitaba aplausos ni atención mediática. La llamó Puerta Abierta. No era una ONG cualquiera. Era un refugio, una red, un grito suave en medio de tanto silencio. Allí, niños de zonas marginales recibían atención médica real, cuidado psicológico, alimento y algo más importante que todo eso, un nombre que nadie intentaba cambiarles. Elena dormía poco. Su rutina no era la de una madre tradicional, ni la de una directora.
Era la de una mujer que había sido marcada por la muerte y no quería permitir que otros la vivieran en vida. Pasaba horas revisando expedientes, gestionando ayuda y, lo más difícil de todo, observando a Luna desde la distancia emocional que el olvido imponía. Luna tenía ahora 6 años. Seguía viviendo con Elena, pero la llamaba señora. A veces él, como un apodo sin sentido. No recordaba nada del pasado. Ni su escuela, ni sus juguetes, ni las canciones que su madre le cantaba antes de dormir. Solo algunas veces, al escuchar una melodía o ver una figura repetida, algo en sus ojos se encendía, como un farol que titila en una tormenta. Los médicos decían que el daño neurológico era profundo, aunque irregular. Algunas memorias parecían bloqueadas, otras, eliminadas. El suero había hecho más que alterar su sistema inmunológico, había reescrito parte de su identidad. Elena no intentaba forzar recuerdos. No mostraba fotos. No contaba historias del pasado. Simplemente estaba. Presente. Constante. Silenciosa. Como la raíz de un árbol bajo tierra, que sigue viva aunque nadie la vea. Cada semana llegaban nuevos niños al centro. Algunos con malnutrición. Otros con heridas invisibles. Y unos pocos, muy pocos, con síntomas similares a los de Luna. Niños que también habían sido parte de algo que el mundo seguía negando. Elena reconocía esos casos sin necesidad de exámenes. Lo veía en la forma en que dibujaban, en cómo dormían, en lo que decían al hablar en sueños. Una de esas niñas, Emma, llegó con una marca circular en la espalda, como una quemadura antigua. Tenía 5 años. No hablaba. Pero cada noche despertaba gritando el nombre de un niño que no existía en su expediente. Lo llamaba Iván. Otra, Mateo, escribía números en las paredes. Siempre los mismos. 038, el mismo número de lote de suero que figuraba en los archivos de Luna. Elena sabía que la red no había muerto. Solo se había escondido de nuevo. Un día, recibió una carta sin remitente. Papel doblado a mano, tinta negra. Adentro, una sola frase. Los que desaparecen no siempre están muertos. A veces, los convierten en nadie. No supo si era una amenaza, una confesión o ambas cosas. Quemó el papel sin decir nada. Esa misma semana, alguien dejó una caja frente al centro. Dentro, había un cuaderno infantil. Dibujos de manos abiertas, estrellas, una flor azul. Y en la última página, un nombre escrito con trazo inseguro. Catalina. La encontraron en una clínica de cuidados prolongados. Estaba en silla de ruedas, con el lado derecho del cuerpo paralizado y el habla afectada. No reconocía a Elena. Tampoco a nadie más. Pero al verla, rompió en llanto. Lagrimones silenciosos, pesados. Elena no la abrazó. Solo le sostuvo la mano. No hubo palabras. Ya no hacían falta. A la salida, un joven con bata blanca le entregó un sobre. Ella escribió esto hace meses, antes de entrar en coma. Dijo que si alguna vez regresaba, era para usted. Elena abrió el sobre en el coche. Eran solo 3 líneas escritas con letra temblorosa. No sabía lo que hacían. Solo quería pagar mis deudas. Perdóname por haber traicionado a mi sangre. La guardó en su bolso. No lloró. Esa noche, Luna se sentó en el regazo de Elena mientras miraban un programa infantil que la niña ya no parecía entender del todo. La habitación era simple, con paredes pintadas por los propios niños del centro, y un ventanal abierto por donde entraba la brisa. Luna jugaba con el borde de la camiseta de Elena. De pronto, sin mirarla directamente, preguntó con voz baja. ¿Tú eres la señora que siempre me protege en mis sueños? Elena sintió un nudo en la garganta. No respondió de inmediato. Solo acarició su cabello y asintió muy despacio, como si ese gesto fuera una palabra completa. ¿Y por qué siempre estoy llorando en tus sueños? Preguntó la niña, con la inocencia brutal de quien no comprende su propio pasado. Elena cerró los ojos. No podía contener las lágrimas esta vez.
porque estuviste en un lugar muy triste. Y yo no llegaba a tiempo para abrazarte. Luna apoyó su cabeza en el pecho de Elena. No dijo nada más. Se quedó ahí, quieta, escuchando los latidos como si buscaran recordarle una melodía olvidada. Elena supo que no todo estaba perdido. Tal vez Luna nunca volvería a ser la misma. Tal vez jamás recordaría los domingos de pan con leche o las risas escondidas bajo las sábanas. Pero ese momento, ese contacto, esa pregunta, era la semilla de algo nuevo. El legado no era solo resistir. Era sembrar. Semanas después, Elena recibió un mensaje anónimo. Solo una ubicación y una frase: él sigue con vida. Fue al lugar sin decirle a nadie. Era una antigua casa en ruinas, en una zona donde los postes de luz estaban cortados desde hacía años. Al llegar, encontró un viejo cuaderno en el umbral. En la portada, un nombre garabateado con carbón: Javier. Adentro, frases sueltas. Fechas. Dibujos de una niña con alas. Una nota escrita con rabia: no permitas que la conviertan en número. Ella es un nombre. Una historia. Nunca supo si él estuvo ahí recientemente. O si dejó ese mensaje antes de desaparecer del todo. Pero sintió su presencia en cada palabra. Volvió al centro sin hablar de ello. Se dedicó a seguir construyendo. Día a día. Niño por niño. Memoria por memoria. En las paredes de Puerta Abierta colgó un mural con las fotos de todos los niños que pasaron por allí. Algunos estaban vivos. Otros no. Pero todos tenían algo en común: ya no eran olvidados. Y en medio del mural, una frase escrita por una de las voluntarias, una adolescente rescatada de la calle. La vida no siempre te devuelve lo que te quita. Pero te da una oportunidad para darle sentido al dolor. A veces los milagros son reales. Y otras veces, somos nosotros quienes debemos convertirnos en uno. Elena lo leyó cada mañana antes de empezar su jornada. No para convencerse, sino para recordarse que seguir luchando, en medio de tanto ruido, también era una forma de amar. Y en ese amor, su hija tenía un lugar. Aunque no lo recordara. Aunque algún día se alejara. Ella ya la había salvado una vez. Y lo haría cuantas veces hiciera falta. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.